Bendiciones, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a continuar con el estudio maravilloso de la palabra de Dios. Y voy a traer un recordatorio de lo que estuvimos estudiando la última vez. Y estudiamos muchas cosas, pero solo le voy a recordar 2 puntos. Número 1, la ley tuvo un comienzo. Y número 2, la ley tuvo un final. Y ahora vamos a comenzar con el tema número 5 de este estudio, esta serie de estudios maravillosos sobre la ley y la gracia. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley de Dios. Y aprendimos que fue añadida. Y yo dije que pusieran atención en 3 palabras importantes, que era añadida, transgresiones y simiente. Y estudiamos la palabra añadida y estudiamos la palabra simiente. Entonces ahora vamos a profundizar un poco más en la palabra número 3. Fue añadida, la ley fue añadida por las transgresiones. O sea, por el pecado. La ley fue añadida, dice la Biblia, por las transgresiones. Literalmente, este versículo lo podemos leer de esta manera. Fue añadida para poder revelar el pecado como transgresión. Miren, antes que la ley fuera dada, no había transgresión de ley en este mundo. En el mundo había mucho pecado, había mucha maldad y transgresión, pero donde no hay ley de Dios, no hay transgresión de la ley. En el mundo de antes había mucha rebelión, asesinatos, maldades, y había un sinnúmero de pecados, pero no era transgresión de la ley porque Dios todavía no había dado la ley. Y Pablo explicó sobre este asunto en Romanos capítulo 4, versículo 15, cuando él dice, pues la ley produce ira. Esto quiere decir, o sea, que produce castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mire, Cristo cumplió y quitó la ley. Por lo tanto, no hay transgresión de la ley para los que están en Cristo. Aunque la ley sigue vigente para los pecadores, para los impíos, para los que no han aceptado a Jesucristo, para los que no están viviendo en la gracia, la ley sigue ahí. Pero cuando usted acepta a Jesucristo, usted empieza a vivir en la gracia de Dios. Entonces la ley ya no tiene efecto sobre su vida. Porque la ley, enseñamos en otra ocasión, la ley lo mató. Y entonces usted ya está muerto a la ley, porque la misma ley lo mató. Pero cuando la ley lo mató, usted vino y se socorrió en Cristo. Entonces Cristo le dio vida. Y entonces ahora usted vive para Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Este texto dado por el Espíritu Santo está poderosísimo, hermanos. Y está más claro que el agua. Antes que la ley viniese, no había transgresión. ¿Existía el pecado? Claro que sí, pero no había transgresión, ya que no existía la ley de Dios. Y ahora después que Cristo anuló la ley, no hay transgresión de la ley para los cristianos, porque no estamos bajo ley alguna, aunque no sin la ley de Cristo. Por supuesto que transgredir la ley es pecado, pero donde no hay ley, no hay transgresión de la ley. Por supuesto que había mucho pecado antes que la ley fuera dada, y el pecado era tan malo antes como después que fue dada la ley.
lo mismo que es malo hoy día que estamos bajo la gracia. Espero que ustedes puedan entenderme la manera mía de poder enseñar la palabra de Dios. Miren, Pablo dice en Romanos 15:13, dice, pues antes de la ley, o sea, antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo. ¿Por qué había pecado? Por la caída de Adán. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que antes que la ley fuera dada, el pecado y el juicio inmediato no fueron imputados a la cuenta de aquellos que estaban viviendo en aquel entonces. Pero a causa de la caída de Adán, ellos todavía eran pecadores. ¿Ven? Ellos eran pecadores. Ellos iban a pagar por sus pecados. Pero Dios muchas veces retrasó los juicios sobre ciertos individuos y sobre naciones porque Dios todavía no había impuesto una ley, aunque ellos sí pagaron por sus pecados. Y todos los que vivieron antes de la ley, Dios les dio oportunidad, ya que los juicios se demoraron. Dios les dio a muchos de ellos larga vida, esperando arrepentimiento, pero la gran mayoría no buscó a Dios. ¿Y qué pasó? Que murieron en sus pecados. Y hoy día también hay personas que no han aceptado la gracia de Dios, no han aceptado a Jesucristo, y Dios les da larga vida. Y uno se pregunta y dice, ¿pero qué hace este impío viviendo tanto tiempo? Que no le pasa nada. Bueno, es que la misericordia de Dios es tan grande y tan poderosa que Dios le da oportunidades a todos. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué Dios tan bueno tenemos. Entonces, cuando la ley fue dada, le dio al pecado un nuevo significado. Se convirtió en transgresión de la ley. Hermanos, el propósito de la ley era revelar el pecado como rebelión contra Dios. El propósito de Dios haber dado la ley era revelar el pecado contra la luz. Porque por medio del conocimiento de la ley es como se conoce el pecado. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde diga que por la ley el hombre se puede salvar del pecado. Y esto es lo primero que un pecador debe conocer, que no existe hombre alguno que pueda ser salvo por cumplir la ley. El único remedio es reconocer que somos pecadores ante Dios por la ley y correr a Cristo para la salvación por la gracia de Dios. ¿Ven? ¿Ven cómo ya las cosas se están aclarando y ya estamos entendiendo el por qué la ley fue dada? Hermanos y amigos, no es por la labor de nuestros hechos que somos salvos de las demandas de la ley, sino por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Esta es la grandeza de la gracia, que está muy por encima de cualquier conocimiento o sabiduría en el universo. No existe conocimiento o sabiduría más alto que el Evangelio de Cristo. Fíjense que el Espíritu Santo lo llama el misterio que estuvo escondido desde antes de la fundación del mundo y que se reveló solamente a los santos apóstoles y profetas del Señor. Y ahora nosotros los conocemos también porque el Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha mostrado estas cosas.
Pero este conocimiento no se recibe por oírlo, porque muchos lo oyen y no lo creen, sino por revelación directamente del Padre Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? La ley tuvo un comienzo, la gracia es eterna, siempre ha existido. Déjeme decirle, la gracia es eterna. La gracia es eterna. Dios creó al hombre por gracia. Dios creó al hombre por gracia y Dios salva al hombre por gracia. Ahora, la ley no siempre existió. La ley fue introducida, fue añadida a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le estoy yo enseñando a ustedes en estos momentos. Entonces, volvemos una vez más con esta pregunta, porque me quiero volver repetitivo, porque en la repetición entonces es que podemos entender las cosas. Yo mismo he leído a veces la Biblia 1, 2, 3 y no la he entendido, pero a la quinta la he entendido. Y vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Está el cristiano bajo la ley? ¿Está el cristiano bajo la ley? Esto era una papa caliente en los días del apóstol Pablo. Y las escrituras nos explican y nos enseñan este asunto que está más claro que el agua en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió varias epístolas por inspiración del Espíritu Santo tratando este tema tan importante sobre la ley y la gracia. Y él enseñaba y predicaba constantemente explicando que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Sin embargo, aún con tantas enseñanzas, el corazón del hombre no entiende. Casi todos los hombres, especialmente los religiosos, piensan que ellos serán salvos por todas sus obras buenas. Pero además se esfuerzan en ser aceptados por Dios desde un principio, y escuche bien esto, desde un principio de moralidad. Ellos quieren perfeccionarse moralmente y van hasta los extremos, aún castigando sus cuerpos, tratando de alcanzar la perfección. Quieren primero ser perfectos y entonces después venir. Y esto que hacen casi todos los hombres es exactamente lo que desea el diablo. Por favor, escuche ahora esto para que no me malinterprete. Esto que hacen casi todos los hombres es exactamente lo que desea el diablo. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Él desea y él quiere que seamos religiosos y moralmente buenos. Él empuja a los hombres a ser mejores personas, tratando de hacerlos obedientes a leyes, a patrones de conductas. Los empuja a que se esfuercen y obren, que sean sinceros en sus deseos, que sean muy religiosos, que cumplan con todas las actividades religiosas, que guarden el sábado, que sean meticulosos en cuanto a la ley, para que ellos de esta manera se sientan merecedores del favor de Dios. Usted tiene que escuchar esto bien. Usted tiene que escuchar esto bien y tienen que entender esto que yo les estoy hablando, hermano, porque esto es crucial. Satanás trata de distanciarlos de la gracia de Dios.
Satanás hace que ellos rechacen el plan de Dios, que es a través de la gracia de Cristo el Señor. Satanás pone en el pensamiento del hombre los siguientes razonamientos. Si soy bueno, si ayudo a mi prójimo, si creo en Dios, si obedezco las leyes, si soy un buen ciudadano, si soy un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, trabajador y honrado, Dios por lo tanto me otorgará la entrada en el reino de los cielos. Esto lo pone el diablo en la mente de miles de millones de personas. Y todo esto es bueno. Esto es agradable. Se supone que un cristiano sea todo esto. Miren, si hay vida después de la muerte, dicen la mayoría de las personas, Dios por lo tanto me otorgará la vida después de la muerte, porque soy un hombre o una mujer obediente a mi religión y a las obras. Soy bueno, me merezco la vida eterna. Esto es lo que dicen. Hermanos y hermanas, esto es una trampa diabólica. Y es una de las más comunes que Satanás ha puesto en las mentes de los seres humanos. Pero en otras personas solo pone incredulidad, que no crean en Jesucristo, el Hijo de Dios. En otros pone pensamientos que después de la muerte todo se acabó, que la muerte es el final. Estos son trampas satánicas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, quien es Jesucristo. Y a otros los convierten religiosos, como son los creyentes que viven buscando la justificación por las obras o por los méritos humanos. Miren, hermanos y amigos, o es todo ley o es todo gracia, pero los dos no pueden mezclarse. Es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Es por eso por lo que Cristo dijo, de cierto os digo que los publicanos, o sea, los ladrones y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué usted cree que Cristo dijo esto así? Porque esto está bien fuerte. Porque es todo por la gracia de Dios. No es por tu pureza religiosa, no es por tus buenas obras, aunque ellas son buenas y útiles. Pero las obras o los méritos humanos no salvan. Porque de lo contrario los primeros en salvarse serían los ricos o las personas con más fuerza de voluntad que otras, o las personas más obedientes o instruidas y capaces, o los más trabajadores. No, no y no. No es así. Y entonces el apóstol Pablo enseñó que esta forma de querer alcanzar el favor de Dios se constituía como otro evangelio y como una trampa del enemigo para evitar la gracia de Dios y para alejarnos de la gracia y de la salvación de Cristo. ¿Entienden? ¿Entienden por qué es tan importante estos temas que yo estoy dando? Porque de aquí depende la salvación de muchas personas que van por el camino equivocado. Les han enseñado erróneamente cómo ser salvos. Satanás estorba al hombre para que no venga a Cristo. Que no vengamos a Cristo como hombres pecadores,
como desamparados y perdidos que necesitamos de la gracia de Dios. Es por eso, por lo que Cristo contó una historia poderosa que ilustra lo que estamos enseñando. Una historia que se encuentra en Lucas, que yo la he enseñado varias veces. Y no quiero pasar este estudio sin enseñarla. Vamos ahí a Lucas capítulo 18 y se la voy a leer completa, versículo 18, capítulo 18 del versículo 9 al 14, y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era el religioso y el publicano era un ladrón. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, la ley, dijo Pablo, no fue dada para salvar al hombre, sino para enseñarle lo pecador y malo que es. Todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos salvación. La ley fue dada para enseñarnos que necesitamos un Salvador. La ley fue dada para enseñarnos que necesitamos salvación porque estamos totalmente perdidos. Y Satanás quiere evitar a toda costa que el hombre conozca a este Salvador. Mientras que usted piense que por ser bueno obtendrá el favor de Dios, Satanás estará tranquilo y no lo estorbará para nada. Usted viviendo de esta manera está totalmente perdido, así como este fariseo de la historia. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Pablo dio la respuesta. Dice en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y aprendimos que la simiente es Cristo. O sea que la ley fue añadida a la gracia para mostrar lo malo que es el hombre, para mostrar el pecado del hombre, hasta que viniese ¿quién? Cristo. Fíjense lo poderoso que está esta frase, porque de aquí aprendemos que la ley tuvo un comienzo y un final. De este versículo aprendemos que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente, quien es Cristo. Y cuando se añade algo es porque ya existe alguna otra cosa a la cual usted le añade algo más. Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿a qué fue añadida la ley? Se lo vengo diciendo hace rato. Porque este versículo dice que fue añadida. Como por ejemplo, cuando yo le añado azúcar al café, estoy añadiéndole algo llamado azúcar al café que ya existe. Pablo nos enseña que la ley fue añadida, pero ¿a qué fue añadida?
el contexto de Gálatas 3:19 nos da la respuesta. Y esto que viene ahora está maravilloso. Hermanos, la ley fue añadida a la gracia de Dios. Y no porque lo diga yo y porque lo interprete yo, sino porque la Biblia lo enseña. Aquí Pablo nos enseña que Abraham vivía bajo la gracia y no bajo la ley. Ponga atención a este argumento porque esto está poderosísimo. Vamos a Gálatas. Mire, este libro de Gálatas yo me lo estudié a profundidad. Me lo estudié a profundidad. Y después me leí el libro de Martín Lutero referente a la justificación por fe, que ese sí puso la tapa al pomo, como me enseñó este libro. Así que yo se los recomiendo a todos. Gálatas 3, 17 y 18. Mira lo que dice la Biblia, mírelo. Pero cuando pasamos rápidamente no lo captamos, pero mire, y voy a ir lento. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿De qué pacto está hablando aquí? Del pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham. Y esto de previamente dice, el pacto previamente ratificado, o sea, el pacto confirmado por Dios para con Cristo. Dios lo hizo allí con Abraham, pero se estaba refiriendo a Cristo. El pacto que él hizo con Abraham lo estaba haciendo con Cristo. Y sigue diciendo el versículo, la ley que vino 400 años después no lo abroga. Ese pacto que Dios hizo con Abraham allá, que en realidad era con Cristo, la ley no lo abroga, no lo elimina, no lo quita, no lo anula para invalidar la promesa. O sea que Abraham estaba viviendo en la gracia de Dios. 18. Porque si la herencia es por la ley, no es por la promesa. ¿Cuál es la promesa? La gracia. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, hoy, mañana y siempre. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa del Redentor, la promesa de Cristo, la simiente, quien es Cristo. Esto, hermanos, es un mensaje poderoso. Pablo dice que la ley no fue dada hasta 430 años después que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham. En los tiempos de Abraham no existían leyes escritas, sino que Abraham vivía en la pura gracia. Aquí no hay errores de ningún tipo. La ley, dice el texto, fue añadida a la gracia 430 años después que Dios hizo un pacto con Abraham. Este pacto de Dios con Abraham era incondicional. Y después, 400 años más tarde, Dios añade la ley a la gracia. Miren, hermanos, miren, hermanos. Miren, Abraham estaba bajo la gracia, Isaac estaba bajo la gracia, Jacob estaba bajo la gracia, los hijos de Israel estaban bajo la gracia, mientras que ellos servían de esclavos en Egipto. Fue la gracia de Dios quien los escogió, porque ellos no eran nada. Eran solo un pueblo de esclavos, sin fuerza, sin poder y sin ningún mérito o obra de la que pudieran exaltarse. Y fue la gracia de Dios quien los mantuvo vivos como nación. Y es la gracia de Dios quien los mantiene vivos hoy como nación.
¿Entienden? Ellos fueron liberados de Egipto por la gracia de Dios. Ellos cruzaron el Mar Rojo por la gracia de Dios. Y después, cuando llegaron al monte Sinaí, Dios añadió la ley a la gracia de Dios. Bendecido sea su nombre. La ley en ningún momento suplantó a la gracia. La ley en ningún momento tomó la posición de la gracia. La ley nunca anuló las promesas de la gracia. La ley fue añadida a la gracia mientras Israel estaba en la gracia. Vamos a leer de nuevo el versículo 17 de Gálatas 3. Dice: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ese pacto con Abraham es la gracia de Dios. Y el haber añadido la ley a la gracia no anula el pacto de la gracia que Dios hizo con Israel. La ley fue añadida a la gracia para que Israel estuviera bajo una ley que los condenara, que los señalara. Pero gracias a Dios también estaban bajo la gracia que tenía provisión para la transgresión de la ley. Miren, hermanitos, si la gracia hubiera sido quitada cuando a Israel se le dio la ley, todos ellos hubieran perecido. Les aseguro, de acuerdo a las Escrituras, que si no existiera la gracia cuando Dios le dio la ley, ni las cucarachas hubieran quedado vivas en ese pueblo. Para que usted sepa. Porque la ley demanda justicia. La ley demanda que tenga que pagar. Aleluya, gloria a Dios. La ley no te va a decir: ven, hijito mío, te voy a perdonar. No. Esa fue la gracia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Este es el tema de hoy. Este es el tema número 5. Usted vaya a través de todos los temas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, yo no sé cuántos van a ver. Yo lo que sé es que estos estudios están maravillosos y cada vez que los doy, cada vez que los estudios, pues vienen revelaciones nuevas, aprendizajes nuevos, poder nuevo, gloria nueva, unción nueva. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Y que tengan un maravilloso día. Amén.